Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Yo sí. Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Buenas tardes. Parece que estamos con problemas de internet también nosotros acá. Hay unos vientos fuertes tremendos. Bueno, Sí, yo, empezamos entonces, empezamos esta tarde. Tenemos una conferencia muy especial porque tenemos una conferencia educativa con un tema muy interesante que es el que nos va a dar el doctor Tito Larrondo González. Voy a comentarles un poco sobre una reseña de vida sobre el doctor que él nos va a dar esta tarde, esta conferencia educativa. El doctor Tito Larrondo González, durante su desarrollo profesional, ha sido docente, investigador, ejecutivo, universitario, integrante de equipos directivos, tanto en gestión como innovación y emprendimiento en el campo de la educación superior y media, científico, humanística y técnico profesional. Ha sido vicerrector académico en 3 periodos diferentes, director de departamento, director general de aseguramiento de la calidad, director de innovación curricular, director de proyectos de investigación, creador de sedes, carreras y áreas de desarrollo, director de selección, admisión y acompañamiento estudiantil. Tiene pleno conocimiento de la normativa legal, administrativa y financiera que una institución de educación superior requiere para un adecuado desarrollo de las metas institucionales, el manejo de los recursos humanos, materiales y económicos, como también la vinculación con el medio empresarial, político y social del entorno regional y nacional. Bajo su responsabilidad se han instalado procesos de innovación curricular de carreras de pregrado, el desarrollo de proyecto y modelo educativo, como la instalación del modelo curricular por competencias y resultados de aprendizaje. Ha sido asesor de diferentes instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional e internacional, en ámbitos científicos, humanistas, técnicos y cultural. También ha sido integrante de diferentes organizaciones, grupos, comisiones de estudio, privadas o públicas, para el desarrollo educacional a niveles institucionales y sistemáticos. Fue director y creador del proyecto de estudio de factibilidad, diseño curricular y de infraestructura del Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Valparaíso, sede San Antonio y sede Los Andes en Chile. Autor de diversas publicaciones y presentaciones a congresos nacionales e internacionales. En su formación profesional y académica se destacan los siguientes logros: profesión de Estado en Biología y Ciencias en la Universidad de Chile, licenciado en Educación Pontificia de la Universidad Católica de Chile, diplomado en Gestión y Planificación Universitaria, Organización Universitaria Iberoamericana en Canadá, magíster en Ciencias de la Educación, mención en Evaluación, Medición Educacional, Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Intervenciones Psicológicas en Contextos Educativos, Universidad de Oviedo, España. También entre sus estudios de especialización se destaca la especialización que tiene el doctor Larrondo en la evaluación y en la medición a nivel de sistemas educacionales, gestión y liderazgo en educación superior, planificación estratégica y desarrollo organizacional. También un dato muy importante, entre sus estudios de especialización se destaca la acreditación y el sistema de aseguramiento de la calidad. También tiene la estadía en Educational Testing Service de la Princeton, Estados Unidos. Estadía en la Universidad de Howard, procesos instruccionales. Ha realizado visitas de conocimiento y especialización en diferentes países,
como en Finlandia, Alemania, Irlanda, Canadá, entre otros. A nivel de posgrados, desde 1985 fue profesor en los temas de evaluación de sistemas institucional del aprendizaje, de desempeño, de programas, fundamentos teóricos de evaluación, metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa, estadística, planificación estratégica y dirección de tesis en las siguientes carreras. Es también integrante del comité de pares evaluadores a nivel institucional y carrera del CNA Chile y también a nivel institucional de la ANEAES Paraguay. Docente invitado a programas de magíster en evaluación de sistemas, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en evaluación y currículum, Universidad de Santiago y magíster en educación en la Universidad Católica de Maule, diplomado en diseño y evaluación curricular por competencias, Universidad Cardenal Silva Enríquez y magíster en educación, Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Tiene un amplio currículum, como estamos escuchando el doctor Larrondo, así que quién como él que le vamos a tener esta tarde en esta conferencia en ámbitos educativos de evaluación, que nos va a dar un bosquejo sobre eso. A todos les pido, por favor, que mantengamos nuestros micrófonos apagados, que tengamos también la ética, como siempre, en las conferencias, de manera a no interrumpir al conferencista. Doy la palabra al doctor Carlos Enrique Gómez, vicerrector de la Universidad Metropolitana de Asunción. Buenas tardes, doctor Gómez. Muy buenas tardes, especialmente al doctor Tito Larrondo, a quien conozco desde hace muchos años, un gran amigo, y muy contento por poder compartir con él y con todos los colegas esta charla que estoy segurísimo va a ser del más alto nivel. Así es que a los colegas también un saludo fraternal desde acá y dejo ya a cargo tuyo, doctora Nair. Muchas gracias, señor vicerrector. Y le damos también la palabra, en este caso, a nuestro conferencista de lujo. Como dijo el doctor Gómez, esta conferencia será del más alto nivel. El tiempo es suyo, doctor Tito Larrondo. Okay. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Nair, por tan extensa presentación. Yo siempre digo que prefiero que me digan profesor Larrondo y punto, nada más. Y no lo digo por falsa modestia, sino porque, bueno, a veces las presentaciones dicen mucho y no necesariamente lo que uno hace es tanto. Entonces, primero que nada, agradecer al doctor Carlos Gómez por haber hecho esta invitación. Una invitación que gustosa acepté de manera inmediata y que por razones contingentes hubo que postergar en dos oportunidades. Una de ellas fue de que en la semana pasada se decretó en Chile un feriado nacional que movió toda mi agenda, entonces, no, perdón, esta semana. Entonces al final tuvimos que de martes pasarlo a miércoles, porque si no habría que volver a correr. Bueno, eso voy a tratar de ir a lo concreto. Muy grato de estar, la verdad es que yo no soy partidario, o sea, no me logro acomodar al sistema virtual. Lo entiendo, llegó para quedarse, podemos decir todas las cosas, pero soy partidario de la presencialidad siempre. Creo mucho en los afectos, creo mucho en las sensibilidades, creo mucho en la cercanía, creo mucho en la figura de todos nosotros. En cambio ahora veo muy pocas personas reales, porque lo que veo mucho son nombres y lo que veo mucho también son imágenes. Entonces, no deja de ser... hay una alumna mía del magíster en Chile, ahí está Claudia Martínez, a quien agradezco, y ella sabe que justamente a mí me gusta que estén así, y por lo tanto ella está presencialmente, no sé de qué parte de Chile está Claudia, pero eso no importa, sino que yo quiero agradecer
le mandé a mis alumnos de este año la invitación, pero se la mandé hace media hora. Entonces, yo creo que algunos ni siquiera se han enterado. Bien. Antes de partir y compartir pantalla con ustedes, quisiera decir 3 cosas nada más. La primera es que no esperen recibir cosas nuevas, porque lo que uno debe hacer siempre es repensar las cosas que muchas veces sabe y que ha pasado por arriba de ellas y no las ha madurado suficiente. ¿Ya? Eso sería una primera reflexión de mi parte. La segunda es que en general lo que más importa es que alguna idea nueva quede de esta conferencia, alguna. Y eso va a ser de corte absolutamente personal de ustedes. Porque lo que para uno puede resultar importante, para otro no. Y las grandes ideas no vienen de grandes ideas, sino que vienen a veces de ideas que alguien tomó y las desarrolló posteriormente. Entonces, eso sería lo segundo. Y lo tercero es que soy un convencido, y por eso que dimos este tema, que en general la situación de pandemia que estamos viviendo en el mundo, esta es una posición absolutamente personal, lo que nosotros estamos viendo en el mundo hoy día tiene muy poca influencia, muy poco efecto de fondo en nuestro quehacer educativo. Eso sería, tendría que desarrollarlo más, espero convencerlos y convencerlas durante lo que planteé a continuación. Lo cual no significa que los maestros y maestras no estén haciendo ingentes esfuerzos por mantener el quehacer educativo. No significa que maestras y maestros, familias y estudiantes y estudiantas no estén haciendo muchos esfuerzos por tratar de aprender y avanzar. Pero no cabe duda que todo este proceso de pandemia ha generado y va a generar un cambio tan sustantivo que nosotros creo que no nos estamos preparando. Yo vengo de una universidad cuyo gran fuerte es la formación de profesores. Y esto lo he dicho en mi universidad, yo creo que nosotros no estamos pensando ni preparándonos para formar profesores para esta nueva concepción de educación. Y eso es lo que voy a tratar de plantear. Pero más que desarrollar una gran línea filosófica o conceptual, lo que me interesa es ir dejando estas primeras ideas. ¿Y cuáles son las primeras ideas que estoy diciendo? Creo que tenemos que repensar la educación. Creo que tenemos que repensar la educación. Creo que tenemos que asimilar la experiencia de la pandemia en el quehacer educativo para poder retomarla cuando volvamos a eso que algunos llaman de normalidad, que otros llaman de la nueva realidad, como queramos llamarla. Pero el mundo no es igual y no será igual. El mundo nunca ha sido igual y nunca será igual. La diferencia está que en 2 años el mundo está de otra manera. En cambio, antes todos los procesos eran largos, quiere decir de la edad antigua, la edad moderna, la revolución industrial, que se dio la revolución tecnológica, lo que estamos viviendo hoy día en toda esta tecnología, que gracias a esa tecnología hoy día nosotros tenemos ya 6 o 7 tipos de vacunas que están en el mundo y que puede que nos den resultados. Bueno, eso era, si me permiten ustedes, de manera introductoria. Yo he sido invitado, y gentilmente lo acepté, ¿cierto?, por Carlos, para participar de esta conferencia a personas que en ese plano me estoy ubicando, que son estudiantes de magisterio para ser profesores, que son estudiantes de programas de grado, que son estudiantes de programas de doctorado, etcétera. Me da la impresión de que eso sería, y en general para todo el mundo, porque lo que yo pretendo señalar no es para un grupo en definitiva. Y la metodología va a ser muy simple, yo voy a compartir lo mismo que voy a criticar, porque nosotros seguimos haciendo nuestro quehacer pedagógico como siempre, voy a hacer lo mismo, pero después entonces abriremos un espacio que ustedes van a tener que decidir cuánto, un breve espacio a lo mejor, para poder compartir y debatir algunos temas. Entonces voy a pasar a compartir pantalla con esta presentación que empiezo a abrir en estos momentos. Aquí comienzan las pruebas que las cosas funcionen. Sin problema, doctor. Esa sala técnica, si le puede habilitar, por favor, para que pueda compartir su pantalla al doctor. No,
Me parece que estoy yo con la... Aquí estoy. Ahí está. Creo Súper que bien. estoy, sí, sí. ¿Están viendo ya el comienzo? ¿No? Miro yo las caras. Ahí sí, Sí, Claudia. estamos viendo. Claudia me dice que sí. Es que esta es toda parte de mi rutina habitual. Entonces yo comienzo a mirar las caras a ver si se mueven. Sí, ya, listo. Bien, aquí tenemos entonces el contexto en el cual nosotros nos vamos a mover. La evaluación educacional en el contexto actual. Desafíos y proyecciones. Eso es lo que yo pretendo conversar con ustedes. Hay algunas cosas que en el fondo ya han sido dichas, ¿ya? Algunas cosas que ya han sido de alguna manera planteadas, ¿ya? Pero creo que es bueno remarcarlo, ¿ya? Las actuales contingencias, ¿cuáles son las contingencias actuales? La pandemia. Pero en realidad nosotros hemos leído mal la historia. La pandemia es una de las actuales contingencias. Si nosotros detrás de todo esto, en el mundo tenemos un estallido social, que es otra contingencia. Vamos un poquitito más atrás y hemos tenido otras situaciones sanitarias tan graves como la actual pandemia. Si la diferencia está en que la globalización que tiene el mundo hoy día coincidió con la forma de avance de este virus. Porque ahí hay una situación que es bueno repensar. ¿Por qué este virus avanzó tan rápidamente? Porque nosotros tenemos una globalización. Hoy día uno puede decir, mire, apareció la variante Delta en X país. Ah, pero ese país está a 15.000 kilómetros de distancia. En 12 horas es posible que una persona con la variante Delta ingrese al aeropuerto de Asunción. El doctor, se me olvidó el nombre ahora, doctor, hoy me olvidé el nombre del aeropuerto de Asunción. Pero no es mayormente relevante, pero a mí me gusta. Sí, dígamelo, Nair. No se acuerdan? No, Silvio sí. Petirosi. Silvio Petirosi, yo decía Silvio doctor Petirosi Silvio es el Petirosi. aeropuerto. Sí, Silvio Sí. Petirosi. Entonces, o sea, aquello que estaba a 15.000 kilómetros de distancia, hoy día lo tenemos acá. En segundo lugar, la misma globalización nos ha hecho de que todo el mundo tiene acceso a esta globalización. O sea, en el pasado uno podría decir, mira, este tema, como se dijo en algún momento con el VIH, que esto era propio de un segmento de la población. No, acá todo el mundo está. De hecho han habido primeros ministros, presidentes, etcétera, etcétera, reyes afectados por esto. Bueno, entonces, lo que nosotros necesitamos es, de alguna manera, ¿cierto?, tener presente que debemos saber para dónde queremos ir. Primera idea. En este sentido, y lo hice pensando en el grupo que tengo de público, las comunidades universitarias, porque nosotros los que estamos presentes en esta conferencia, tenemos una virtud, un mérito, pero también un deber. Somos un grupo privilegiado, qué duda cabe. Qué duda cabe que el mundo universitario, el mundo profesional, el mundo profesionalizante, el mundo profesionalizador, es un grupo privilegiado. El acceso a la educación superior en nuestros continentes, según cada país, es del orden del 20%, cuando más, de la población en condiciones de hacerlo. Entonces, las comunidades universitarias, que en el pasado estamos hablando del año 60 en adelante nada más, tenían un grito, una demanda, hoy día deberían tener otra. Y deberíamos estar pensando en esto que está dicho al final, perspectiva desde la post-pandemia. La pandemia va a pasar, qué duda cabe que va a pasar. ¿Va a pasar porque nos vamos a acostumbrar a vivir con ella o va a pasar porque va a tener una solución tecnológica? Las vacunas son soluciones tecnológicas. ¿Ya? Entonces, esta pandemia que ha generado un cambio en todo nivel necesita una profunda innovación en el ser de la universidad. De ahí, aquí yo voy bajando. Los egresados universitarios, los graduados universitarios deben ser de alguna manera muy solidarios con la verdad y el mundo real. Yo creo que en este plano, sobre todo algunos países,
las universidades y los graduados universitarios se han perdido en aras de algún logro individual. Entonces la gente dice, yo me dedico a la investigación, yo me dedico a las publicaciones, yo. Y bueno, ¿y qué aportamos nosotros para la sociedad? Necesidad de estar expectante ante la incertidumbre de la generación de conocimiento. Discúlpeme que derive nuevamente en algo, tengo que fijarme en la hora porque si no voy a estar hablando todo el día. La incertidumbre y la generación de conocimiento son dos verdades que nosotros casi las teníamos desconsideradas. Siempre creíamos en la certidumbre, pero hoy día todo es incierto. Todo es incierto. No tan solo estoy pensando yo en la situación de pandemia, en general. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué está pasando, cierto, con los alimentos? ¿Qué está pasando con las expectativas sociales? Estas migraciones que son tan duras, ¿ya? Tan universales, ¿ya? Es cosa de ver cuánta gente ha muerto y no es tan solo en nuestro entorno latinoamericano, en el mundo en general. Entonces, eso que viene no se sabe. China ha hecho un par de estertores y el mundo ha temblado cambiando el precio del cobre. Pero también está la generación de conocimiento. Era impensado que una vacuna estuviese lista antes de los 6 meses. Y esto fue dicho asimismo cuando se detectó el VIH. En el VIH los científicos dijeron, necesitamos plata y unos 3 años para probar la vacuna porque tenían el virus, lo tenían capturado. Llevamos 36 años de esa declaración y el VIH no tiene vacuna. Por lo tanto, hay otro conocimiento acerca de los virus que permitió estas vacunas. Entonces, necesitamos ahora una validación ética del medio. Nosotros, como miembros de este grupo privilegiado, necesitamos una valoración ética del medio. El medio tiene que reconocernos. Nosotros vivimos encapsulados. Eso es. Fíjense que todo esto, mi tema es sobre evaluación. Pero si nosotros no ampliamos la mirada sobre qué vamos a evaluar, estos conceptos son para mí importantísimos. Creo que estamos cometiendo un error de aproximación. Seguimos creyendo que la verdad la tenemos nosotros. Bueno, bajo todas estas premisas necesitamos desarrollar procesos que sean efectivos. Y para eso, la evaluación es un factor transversal. No existe, y quiero que me escuchen en esto, por favor, porque yo no vengo a enseñar a poner notas ni a decirles cómo deben saber si sus estudiantes aprendieron o no aprendieron, cuál es la mejor prueba para medir en un país, si es la acreditación la solución a la calidad. No, yo vengo a hablar de la evaluación como un proceso humano. Y la evaluación es lo que moviliza al ser humano. Yo soy el que cree que el ser humano tiene 3 fuentes de movilización: sus necesidades, sus carencias y la evaluación de saber cuál es la diferencia entre las dos anteriores. Porque eso genera la posibilidad de solucionar. Y esa de saber qué es la evaluación. Sin evaluación no hay gestión. Sin gestión no hay políticas públicas y sin política no hay mejoras en la educación. Esto es algo que tenemos que aprender nosotros. Ustedes como graduados, como profesores, tienen que ser capaces de generar políticas que busquen una mejora en la educación. Hay mucho para conversar al respecto. La evaluación pasa a ser entonces una acción fundamental en la gestión pública. En la gestión pública, la gestión curricular, sobre todo en estos tiempos complejos. Porque a través de ella se generan recomendaciones, a través de ella se generan procesos de mejoramiento. Sin procesos de mejoramiento no hay avance. Y una evaluación que no tenga posibilidades de ofrecer procesos de mejoramiento no tiene sentido hacerla. Esto es lo que hacen los países desarrollados para garantizar la educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas. La evaluación entonces se destaca como un proceso poderoso. Yo lo coloco en superlativo, poderosísimo, ineludible. No hay nada, en mi opinión, que se haga en el mundo
que no está precedido de una evaluación. Y no hay nada en el mundo que se haya hecho que no esté seguido de una evaluación. Todo lo que hizo el señor Trump en Estados Unidos no era casualidad. Lo hacía midiendo cada cosa. Las acciones que hace el presidente de Corea del Norte es igual. El presidente de Brasil, Bolsonaro, no está haciendo las cosas por capricho, lo hace absolutamente intencionado. Todos, los economistas, Bill Gates está dejando de tener todo lo que es, todo lo que se ha desarrollado en software, lo quiere dejar de ser por una evaluación. Y se ha cambiado ahora a filántropo. No es porque le interese la filantropía, creo yo, solamente, sino que básicamente porque él, de alguna manera, se da cuenta que el gran comercio va a estar en África. Discúlpeme la pregunta, ¿ustedes estaban viendo la presentación que estoy mostrando yo? Ah, gracias. ¿Sabes lo que pasa? Que apareció un letrerito que Yo dice estoy ahora. viendo, ¿Lo está viendo? ¿Sí, Nair? ¿Sí? yo estoy viendo, Gracias. doctor. Gracias. ¿Sabes lo que pasa? Es que apareció un letrerito que decía, ¿cierto? Ahora los participantes están viendo la presentación, por eso me asusté. Bueno, Sí, sí, sí. ok. Aquí, Sí, yo lo estoy viendo. eso que se destaca ahí debe hacerse siempre con muchas veces no sabemos hacer, pero que debemos aprender a hacerlo y lo más importante es hacerlo. O sea, nosotros necesitamos, los asesores de todos estos personajes que yo nombré son fundamentalmente, comillas, evaluadores, que a lo mejor no estudiaron con nosotros, pero tienen ese olfato para saber. En Chile en este momento está toda una discusión acerca de los candidatos a la presidencia que se tiene que resolver en noviembre. Y deben saber ustedes que aparecen, suben y bajan candidatos a cada rato dependiendo de cómo le está yendo, cómo los percibe la gente, o sea, cómo los evalúa la gente. Ayer y anteayer se hicieron los famosos debates televisivos y todo el mundo preocupado de eso porque de eso se está decidiendo cómo la gente cree que debe ser. ¿Ya? Entonces, sigo para colocar estos ejemplos de por qué digo que es una situación de alguna manera poderosísima. No me deja avanzar, voy a tener que ir aquí abajo para decir la siguiente. Ahí sí. La evaluación debe ser un proceso transversal, pero muy focalizado. Si hay algo que nosotros cometemos erróneamente, o que hacemos erróneamente, son esas evaluaciones globales o esas evaluaciones tan puntuales. Creo que esos dos son errores de apreciación. Debe ser aplicado a todos los niveles y ámbitos. Debe ser, y ahí está todas las indicaciones, por favor. Esto yo después de la presentación se las puedo mandar, pero lo que importa, ¿cierto?, es en qué momento, cuándo, siempre, o sea, evaluamos siempre, debemos hacerlo siempre, sobre todos los aspectos que se tratan. Esto que es tan fácil decirlo, no es propio de nuestra, llamémosla así, cultura. Algunas características que debiese tener esta evaluación, ¿ya? Algunas tareas, alguna forma de actuar que debiéramos tener desde la evaluación. Debe ser participativa e integrativa. Fundamentalmente debemos buscar nosotros cómo todos participamos de ella. En el pasado, cuando uno iba a un médico, el médico le decía lo que uno tenía. Hoy día el médico dice, aquí vamos a ver, veamos qué tenemos, dice el primero que nada. ¿Cómo nos hemos sentido? Ese es el lenguaje hoy día de un buen médico. ¿Qué nos ha pasado? O sea, todos formamos parte de aquello. No son, de alguna manera, personas que tienen que ver con, llamémoslo así, situaciones puntuales. Debe ser articuladora y armonizadora. Yo estoy viendo la admisión de personas, porque veo que hay muchos que están pidiendo entrar, aunque me habían dicho que lo iba a ver la parte técnica. Debe ser articuladora y armonizadora. La evaluación que se hace habitualmente no es articuladora y menos armonizadora. Genera temor, genera tensión.
genera distancia. Si hay algo, bueno, aquí tenemos uno de los problemas no resueltos en la pandemia. Debe ser compartida y cooperativa, con noción de urgencia y relevancia. Debe ser argumentativa en base a evidencias y proyecciones. ¿Qué tengo y para dónde voy? En esta mirada también, a ver, puedo avanzar, estoy tratando de avanzar, voy a tener que ir acá abajo. Ya, ahí voy de nuevo. Todos debemos ser evaluadores, eso lo dice un personaje importante en el campo de la evaluación, que es Michael Scriven, y el que está mejor preparado para evaluar algo es el que se llama evaluador. ¿Y quién es el evaluador? El que está evaluando. Mire qué simple. Pero obviamente debemos promover la profesionalidad. Nosotros en el pasado dictamos el magíster de evaluación en Asunción, y hay personas que se graduaron en Asunción con nuestro magíster, ¿ya? Debemos ser dedicados y asertivos en su desarrollo. Debemos mirar la incertidumbre como fuente de certidumbre y tomar decisiones oportunamente. Yo no creo en las decisiones óptimas. No creo que hayan buenas o malas decisiones, sino que son decisiones que sirven para algo. Las que se consideran óptimas son aquellas que ya pasaron, entonces como en el pasado del tiempo uno puede decir, sí, sirvieron, pero en el momento mismo eso no se sabe. Y aquí llegamos un poco a las partes finales. Lo que se realiza al enseñar en la virtualidad tiene muchas limitaciones. Pues muchas veces, y creo que la gran mayoría de las veces, por muchas limitaciones, porque no estábamos preparados, porque no sabíamos, y eso fue lo que dije antes, porque en general, en la formación incluso de profesores, de graduados, no estamos preparándonos para ello. Hemos creído que lo que estamos haciendo es transferir la forma de trabajar en la presencialidad sin considerar los nuevos factores que aparecieron. Porque nosotros en la presencialidad buscábamos la participación buscábamos la asistencia, buscábamos la colaboración, pero ahora tenemos que buscar otras cosas que se suman a esas. Por ejemplo, el distanciamiento social. Si es la antítesis de lo que debe ser la educación. La educación en sí mismo es un proceso social, socializador, y nosotros un proceso de distanciamiento social, para evitar el contagio, obviamente. El tema de la conectividad, que no es lo mismo que la comunicación. Hoy día nosotros hemos tenido problemas de conectividad, pero estamos hablando el mismo idioma, nos estamos viendo, por lo tanto no tenemos problemas de comunicación a lo mejor, pero sí de conectividad. Y la conectividad tiene que ver también con los procesos neuronales. Las neurociencias tienen que apoyarnos mucho en esto. La falta de vinculación socioemocional. Uno de los grandes problemas que han surgido y que no se evalúan, ojo, son los problemas socioemocionales en el desarrollo de las actividades educacionales. El desconocimiento de metodologías pertinentes y efectivas. Las metodologías tendrían que ser distintas. Y obviamente, no está dicho aquí, pero está en el fondo de lo que estoy queriendo plantear, las formas de evaluar deben ser absolutamente pertinentes y efectivas a las nuevas condiciones. La evaluación no tan solo debe promover aprendizajes, que ya es un dejo de adelanto, porque la evaluación clásica lo que ha hecho es medir aprendizaje, pero la evaluación lo que en realidad debe hacer es promover aprendizaje, no solamente constatarlo, pero debe fundamentalmente establecer formas de aprendizaje. Nosotros a través de la evaluación, de los algoritmos de evaluación, nosotros deberíamos generar formas de aprendizaje que no estamos estudiando. Mucha gente dice, autoridades, nuestro ministro de Educación lo dijo varias veces, todo el mundo lo empapeló, lo tapó con crítica, dijo que no se estaba aprendiendo mucho, Y eso es un error. Los niños, los profesores, la familia, los directivos, la sociedad está aprendiendo, pero no estamos aprendiendo de la misma manera ni las mismas cosas que la clase presencial clásica quería. ¿Cuánto es 2 más 2? Pero estamos aprendiendo, ¿cierto?, a convivir con nosotros mismos, estamos aprendiendo a resolver problemas por nuestra cuenta, estamos aprendiendo, ¿cierto?, a resolvernos sin tener que esperar que otro lo resuelva. Estamos aprendiendo también a darnos cuenta que la soledad también enseña.
que el tumulto no es a veces siempre necesario. Bueno, son muchas de las cosas que se están aprendiendo, pero ¿quién está evaluando eso? Nadie. Las últimas 4 imágenes para que se queden tranquilos y tranquilas. ¿Qué aportes considero yo que se hacen desde la evaluación? Y aquí estoy usando como metáfora de fondo, metáfora figurativa, la famosa campana de Gauss o curva normal, que es la clásica forma de medir que se tiene en evaluación. Y la he colocado, ¿cierto?, porque creo que debería servirnos para ir mostrando cómo tenemos que ir evolucionando. La evaluación es un buen medio de convencimiento y no de sometimiento. Porque yo con la evaluación someto a nuestro estudiante a que tiene que hacer lo que yo digo o lo que yo he enseñado. Pero lo que yo tengo que hacer es convencerlo de lo que se está enseñando es algo útil para él. Y que la forma como que él tiene para aprender también puede ser tan útil como la forma que tengo yo para enseñar. Debemos propiciar una evaluación formadora. Este es un tema que lo voy a tratar a continuación después. Formadora, formativa. Invertir en buenas evaluaciones. Invertir. Toda evaluación necesita invertir en tiempo, invertir en trabajo, invertir en evidencias, invertir en comunicaciones, invertir en participación. Debe estar situado en los procesos de aprendizaje y no en su verificación, en el proceso de aprendizaje, metiéndonos dentro de él. En la forma como se aprende está la respuesta de cómo se debe enseñar. Y nosotros creemos que enseñamos a cómo se debe aprender. Es al revés. A través de la evaluación se deben generar conocimiento. La búsqueda cualitativa genera más diversidad y promueve la autonomía. Este es un cambio importante. No sé si lo están viendo ustedes que con mi cursor estoy remarcando la palabra cualitativa. Porque el mundo actual, el mundo anterior, vamos a decir ahora, porque esto así se va a llamar prepandemia, pandemia y pospandemia, ha sido eminentemente cuantitativo, especialmente el mundo occidental. Nosotros tenemos que aprender a mirar el mundo cualitativo. Muchas de las soluciones médicas e incluso en situación de pandemia que se han dado en el mundo son cualitativas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero una de las formas de tratar a las personas en una situación de COVID-19, como nosotros lo llamamos, me imagino que ustedes también, pero es tan común para nosotros hablar de COVID-19 que todos los niños más pequeños, todos hablan del COVID. Entonces, el COVID, una de las formas de tratarlo, al comienzo se creyó que era colocándole tantas cantidades de oxígeno y empezó a faltar oxígeno, incluso ahora hace poco había una crisis porque faltaba oxígeno en Perú, faltaba oxígeno en diferentes países, la India, etc. Y la forma más adecuada de solucionar o de poder revertir la situación de mortalidad con el COVID es un cambio de posición que se llama pronación, ponerlo boca abajo. Todo paciente en nuestros hospitales, por lo menos en Chile, en su situación de urgencia, está puesto boca abajo. Que va contra la lógica de lo que uno podría pensar. Si tiene problemas de oxígeno, ¿cómo lo ponemos boca abajo? Va a respirar, pero no. Porque hay una serie de razones fisiológicas. Y esas surgen de lo cualitativo. Bien. Pasamos a la otra imagen. La penúltima imagen. No, la última imagen. Y después vienen los dos últimos pensamientos. Espérese que se me pega el... A ver. ¿Me están escuchando, cierto? Yo Porque yo... creo, sí, le estamos escuchando, doctor. Justamente Gracias, iba a gracias. hablarles a todos los que nos están viendo y escuchando, Aquí. de manera que se vayan preparando sus preguntas para hacerle al doctor Larrondo, al profesor Larrondo, como a él le gusta que se le diga, porque estuvo muy interesante su charla Todavía sigue. realmente. Todavía sigo. Todavía Me sigue. quedan... Le doy Sí. el tiempo suyo. Delante hablábamos entonces de qué es lo que tiene qué debemos actuar en evaluación. Aquí cuáles son las proyecciones. En evaluación necesitamos una dimensión ética muy grande. Porque yo estoy verificando algo que está pasando y eso que está pasando lo estoy verificando a partir de lo que yo creo. ¿Y quién soy yo para creer que creo que está en lo correcto? Por lo tanto, tengo que ponerme una dimensión ética.
¿Qué es la verdad? Hoy día está muy de moda la posverdad, está muy de moda la neoverdad, etcétera. Son conceptos que han aparecido en este último tiempo, en estos últimos años nada más. Los estudiantes co-construyen evaluaciones más auténticas, fíjese. O sea, invitemos y hagamos que nuestros estudiantes participen mucho. Yo quedé siempre muy admirado en una estadía que tuve bastante tiempo atrás en Reggio Emilia, Italia, presenciando un proyecto que tiene que ver con personajes muy relevantes en el desarrollo educacional del mundo, eh, entre otros Howard Gardner, que se llama el proyecto Reggio Children de Italia, que en realidad es de la región de Emilia, de la ciudad de Reggio, en la región de Reggio Emilia, en el norte de Italia. Y es con niños pequeños, niños de 3 a 5 años. Y en ese modelo educativo, los niños de 3 a 5 años hacían unas autoevaluaciones brillantes. Tenían integrado las dimensiones y los conceptos. Trabajaban con una autonomía asombrosa. Generaban conocimientos brillantes. Y todo eso era porque el modelo confiaba en ellos y los hacía partícipes de la generación de instrumentos de evaluación. No es que ellos los escribieran, sino que ellos daban las preguntas que después el maestro, que se llama ya atelierista, el atelier, transformaba en preguntas. La evaluación es un medio poderoso, pero debe ser muy ético. Reitero lo que dije antes. Enfatizar la evaluación es participativa y la validación grupal. Evaluar sin preconcepto, esto es muy propio de nosotros. Tenemos siempre preconceptos. El buen alumno, digo yo, no nace, se hace, y el mal alumno también. Entonces, ¿quién es el buen alumno? Me voy a describir. Es el que tiene corbata, el que usa lente, el que habla moderadamente. ¿Cuál es el mal alumno? El que no usa corbata, estamos haciendo una humorada, el que cierto está despeinado, el que se sienta atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un preconcepto. ¿Quién dijo que la imagen hace al fraile? ¿Ya? Hay algunas tareas pendientes en estas proyecciones y necesarias en la contribución que debe presentar la evaluación en el contexto actual. Primero, debemos priorizar el considerar las condiciones del contexto. Si yo tuviera que darle 5 recomendaciones a ustedes, le daría estas 5 que están acá. Primero, debemos siempre considerar el contexto, donde estemos. Cuando volvamos a la normalidad, el contexto debe mandar. Ustedes, en Asunción mismo, cada sector tiene un contexto distinto. Quiere decir, los diferentes departamentos. Que algunos ni siquiera se delimita uno con el otro. Pero son contextos distintos. Debemos considerar lo que está pasando en ese contexto, que hace que los individuos tengan una forma de ser distinta a otra. Incorporar decididamente la metodología formativa de la evaluación. La evaluación formativa es la salida a futuro. Nosotros debemos desterrar la evaluación calificadora, que es a la que estamos acostumbrados. Estamos formados para eso. Por eso que la evaluación en cuanto a resultados de aprendizaje o competencias tiene mucha importancia. Porque lo que importa es que la persona haga lo que tiene que hacer y lo haga bien. Si lo hace bien, está bien calificado. Pero no tiene puntos, más o puntos menos. Un ejemplo muy sabido, ¿cierto? Yo le coloco nota y le saco un promedio a un piloto que está aprendiendo a aterrizar. Y el aterrizaje lo hizo muy mal, pero hizo bien el control del freno, hizo bien al final, qué sé yo, el uso de los aparatos, y en promedio sacó una nota de aprobación. Si yo supiera eso, yo no me subiría a un avión donde fuera ese piloto. Porque el piloto debe saber todo bien. Eso es un resultado de aprendizaje. Revalorar la evaluación como una forma de, y para los aprendizajes, como lo dijimos antes, recrear la forma y procedimiento. Esta es otra cosa. Nosotros seguimos usando hoy día los mismos instrumentos que hemos usado antes. Las pruebas de alternativa, la prueba oral, la rúbrica, qué sé yo, las mismas técnicas, el grupo focal, lo que sea, pero resulta que hay otras cosas a lo mejor que han existido y que nunca las consideramos. ¿Cuáles son las útiles? Esas son las que nosotros tenemos que emplear.
no se olviden del ejemplo que les dije yo antes de que los médicos descubrieron que poniendo al paciente boca abajo, el paciente se salva. El boca abajo no es nuevo, pero ponerlo en una persona de esta naturaleza sí que era nuevo, y eso resolvió. Y generar una cultura de una evaluación socioformativa. Este es un tema para desarrollar en un curso completo. ¿Ya? Finalmente, la última... Ah, no, perdón. Cerramos con esto. Una reflexión de cierre de esta presentación. Necesitamos repensar la educación. Es volver a pensar la educación desde el punto de vista de la evaluación. Vivimos la era de la evaluación, pero no la estamos ocupando adecuadamente. Los países desarrollados lo hacen, nosotros no. Ahí está el subdesarrollo. Nuestro subdesarrollo está aquí y está aquí. Fíjense lo que estoy diciendo. Nuestro subdesarrollo está aquí y aquí. Esto hacen los países desarrollados. No debe ser un eslogan, sino una cultura docente que nos permita reencantarnos. Vuelvo al volver a encantarnos. Hay un profundo desencantamiento con la educación hoy día. Qué duda cabe. Necesitamos reencantarnos. ¿Y quién ayuda a desencantarnos? La evaluación clásica. ¿Quién ayuda a reencantarnos? Una evaluación humanizadora. Volver a recuperar el empoderamiento social, la ciudadanía y la calidad humana. Esas ideas fueron las que quise seleccionar pensando en ustedes para poder generar a lo mejor un espacio de conversación por algunos minutos. Excelente, doctor Larrondo, una conferencia muy importante, muy completa. Quiero hacerle una pregunta mientras los demás participantes de esta conferencia pueden ir levantando la mano. Entonces, con sala técnica, vamos a habilitarle el micrófono para que realice su pregunta pertinente. Doctor, usted dijo al comienzo que no le gusta el sistema de las clases virtuales, en el sentido que realmente es cierto, ¿verdad? En el sentido de la primaria, secundaria y también la universitaria, tiene muchas falencias. Sobre todo hace que también, yo tengo hijos chicos que están en la escuela primaria y veo que le hacen que no quieran tener el hábito de la lectura, porque les es más fácil. Los docentes mismos también, dentro de las limitaciones que tenían el año pasado, cuando todo era nuevo, las clases virtuales eran nuevos, como usted también mencionó, el problema de la conectividad que tenían aquí muchos docentes. Entonces se limitaban a enviar muchas tareas y todas las lecturas eran cortas, eran rápidas, de manera que ese alumno lo haga rápido y no pueda estar utilizando mucho tiempo la internet o también no se canse, ¿verdad? Fue nuevo, fue una aventura también para los chicos estar sentados 4 o 5 horas frente al ordenador y seguir instrucciones del otro lado de la pantalla de un docente, también poniéndose en el lugar de ese docente que tendría que, yo veía que los docentes tenían que ocupar toda su sala, dejaban de lado todos los muebles de la sala y ponían un pizarrón y ahí empezaban a enseñar a los chicos o empezaban a enseñar a los adolescentes y fue un desafío para ellos estar dentro de su propia casa y empezar a enseñar dejando también de lado sus propios hijos, su familia y sus propios quehaceres. Pero, disculpen, Nair, estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero no sé si usted me iba, o me reindica la pregunta, por favor, o es un comentario. Es un comentario, pero también una consulta de por qué no le gustan las clases virtuales. Ya. No, a ver, lo que pasa es que
en la forma como se ha generado toda esta tecnología de comunicación, la tecnología resuelve el tema tecnológico. Lo resuelve muy bien. Hoy día hay sistemas en los cuales todo el problema de conectividad vía satélite se puede resolver, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos problemas de conectividad porque en general tenemos carencias como países, ¿ya? Eso es una situación real. Esta situación de esta misma manera no sucede en otros países, ¿ya? Si ustedes se comunican con otros lugares, es muy fluido, pero nosotros no, ¿ya? Pero ese es un tema. Por lo tanto, las tecnologías podrían resolver muy bien el tema de cómo entrego yo la información. Pero el proceso educativo es un proceso dialógico. Es un proceso dialógico. Yo no soy filósofo de la educación, tengo una formación en el área de psicología educacional, pero no me atrevo a decir que soy psicólogo educacional, ni mucho menos. Pero el proceso dialógico se rompe y caemos en este proceso individualista, que va a traer muchas repercusiones. Por eso que yo marqué varias veces la palabra ciudadanía, la palabra humanizadora. Eso es lo que se está perdiendo, se está ganando por otro lado, es cierto. En el pasado, ya voy a contar una anécdota, en Canadá, por ejemplo, a mí me tocó ver enseñanzas, porque Canadá es un país enormemente grande, con un clima muy adverso en algunos lugares, por lo tanto, la formación de personal médico, por ejemplo, la formación de capacitación médica, se hace a través de sistemas de Internet. Estoy hablando yo hace casi 20 años. Y donde el bisturí está reemplazado por el mouse. Pero no es lo mismo aprender a hacerlo con el mouse y hacerlo milimétricamente bien que estar haciéndolo después, ¿cierto?, con un paciente que en ese momento se muere. O sea, a mí lo que no me gusta de la virtualidad, yo reconozco que tiene una serie de beneficios incluso desde el punto de vista de economía de gestión de las instituciones, pero tiene un desgaste en el proceso formativo que yo lo he hecho de menos. Creo, adelantándome a un final, que vamos a llegar a un proceso híbrido. Vamos a llegar a un proceso híbrido, pero la formación educacional, como una formación enteramente virtual, aunque se superen los problemas de conectividad, aunque se superen los problemas, ¿cierto?, de mejor calidad metodológica, me parece que es una aberración humana. Salvo que generemos ese otro tipo de mundo. Yo prefiero este mundo donde sentimos nosotros. ¿Se imaginan ustedes entendiéndose con sus hijos de esta manera, aunque estén en la misma casa? Porque con los celulares, cada uno puede estar en su habitación entendiéndose con ustedes por el celular nada más. Creo que va a ser una situación bastante difícil de llevar para los procesos formativos que nos gustaría tener a nosotros. Esa sería mi reflexión. No es un tema de gusto tan solo afectivo, ¿eh?, sino que mi tema es que creo que tenemos que pensar cómo acercamos las fronteras, cómo acercamos estos movimientos. Bueno, levantó la mano en primer lugar Flora Paniagua. Si soporte técnico puede darle por favor el micrófono correspondiente. Ahí está, habilitada Flora. Y Claudia Martínez está levantando la mano. Sí, después está María Esther y luego está Claudia Martínez. Ok. Flora. Muy buenas noches, encantadísima. Es un placer escucharle, profesor. Más bien yo diría, es un gusto poder compartir con todos estos conocimientos que usted tiene y por supuesto que cada uno tenemos unas preguntas o unas sugerencias o algo más que anexar a lo dicho hoy en esta conferencia. Me refiero a que muchos padres, yo como docente, digo que muchos padres que no sabían lo que estaban dando los hijos en las escuelas, aprendieron también en esta pandemia. Muchísimos padres aprendieron lo que
los docentes no le pudo hacer llegar por falta de tiempo, no por falta de conocimiento. Además, lo único, voy a ser muy breve, lo que yo considero que no se dan las opciones para las autoevaluaciones y las directrices a través de la plataforma, porque no hay tiempo para autoevaluarse, probablemente a los estudiantes, porque el tiempo es corto. Y para eso sería, para mí, yo considero que para eso sería más compartir la parte, estar juntos en una sala, como antes, no virtual. Bueno, y muchas veces las directrices llegan, pero las autoevaluaciones se reciben, no es suficiente para que nosotros podamos saber si llegaron bien los conocimientos a los estudiantes. Solo eso. Me encantó escucharlo, ahora voy a escuchar el resto. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Flora. Me permito hacer un comentario a partir de su interesante reflexión y pregunta, o más bien dicho, reflexión. Las investigaciones muestran que la familia sigue siendo el instrumento más educador que existe. Y hay toda una corriente que aún está vigente, pero que se fue perdiendo en el tiempo, que es la escuela, familia y comunidad, como un todo. Eso sería un primer comentario respecto a lo que usted decía, que la familia también ha aprendido. Hay modelos educativos en los cuales la familia participa del proceso educativo. El modelo más claro es el modelo cubano, especialmente en los cursos iniciales. Y recordemos que de acuerdo a las evaluaciones latinoamericanas, a lo menos, porque Cuba no participa en las otras evaluaciones, Cuba tiene el mayor desarrollo lector de América Latina y tiene además los niveles de mejor comprensión educativa. Nosotros en nuestro país tenemos un déficit de lectura comprensiva del 60% en estudiantes de cuarto año básico. O sea, lo decimos en Chile por si acaso, somos un fracaso desde el punto de vista de la lectura comprensiva. Pero nuestros estudiantes aprenden a leer a los 6 años. Y leen muy bien, pero no saben lo que leen. ¿Cómo se logra aquello? Con la participación de la familia. Bueno, eso sería... No. La experiencia en Finlandia también es similar con la participación de la familia. Entonces, yo creo que... Y eso demuestra otra cosa, y con esto termino la respuesta o el comentario respecto a Flora, lo que dijimos delante. Yo creo que el sistema actual nos ha permitido darnos cuenta que hay aprendizajes que no lo habíamos visto. Por ejemplo, el aprendizaje societal y el aprendizaje de la familia. O la familia con los niños. Ese es un tema. Por eso que yo digo que eso es repensar, ¿ya? En los modelos clásicos, la familia es la que exige la educación y la que llega a buscar los productos de la educación, pero generalmente no participa en ella, excepto en los colegios de clases acomodadas. Pero lo hace a través del profesor particular, del profesor pasante, etcétera, etcétera. ¿Habían más personas? Con todo gusto. Sí, María Esther Cabral, por favor. Gracias, Nair. Un gusto, doctor. Realmente evaluación es un tema que nos apasiona a muchos educadores y me siento parte de ese grupo. La presentación bastante completa, muy interesante, pero me quedo con un punto de lo que usted hablaba, de la evaluación humanista. Y personalmente me gustaría escuchar su experiencia de transformación, de su experiencia presencial y hoy en entornos virtuales, cómo ha transferido o cómo ha cambiado su procedimiento, la forma de evaluar, a ver si nos sirve de referencia también a nosotros para poder incorporar, porque hablaba usted de que muchos seguimos usando procedimientos e instrumentos que normalmente lo usábamos dentro de la presencialidad,
y habló de la rúbrica, que personalmente me parece que es un instrumento y un medio eficiente para ambas modalidades. Y me gustaría si pudiera hacer un comentario con respecto a lo que le planteo. Gracias. Ok. Sería muy valioso de mi parte decir que yo tengo la solución a toda esta problemática, ¿ya? Pero sí puedo transferir lo que yo hago. Tengo acá la presencia de un estudiante del magíster, Claudia, y mi participación. Yo hace un cierto tiempo estoy... Esta pandemia me ha encontrado haciendo clases en pre y posgrado, pero yo antes hacía clases en enseñanza media, o sea, en todos los niveles, siendo autoridad universitaria incluso. Yo siempre fui de la idea de que un profesor, para enseñar a ser profesor a otro, tiene que tener mucha experiencia, tiene que tener mucha calle, decimos nosotros, estar en el lugar, ¿ya? Eso es nosotros hablamos de eso, tener calle, ¿ya? Porque de los libros uno puede decir muchas cosas, de los autores puede decir muchas cosas, yo podría dar datos de lo mismo que están preguntando ustedes. Bueno, en lo personal, yo he variado a una evaluación que tiene que ver un poco con lo que dije antes en esas 5 recomendaciones. En primer lugar, una evaluación muy colaborativa y cooperativa. No la evaluación individualista de que cada uno haga ese test. Segundo lugar, una evaluación que haga que el estudiante produzca, tenga una participación que sea original, que sea. Entonces, Claudia está trabajando ahora, tienen que preparar un artículo ellos. ¿Ya? Se ríen nomás. Pero por otra parte, una evaluación donde los estudiantes traten de llevar a la práctica lo que les está sucediendo para que en la práctica den soluciones. O sea, mi evaluación no es de cuánto saben, sino de cómo lo hacen en los lugares en terreno. Yo hago clase en terapia ocupacional este semestre, ¿ya? Formador de terapeutas educacionales. Hago un curso que tiene que ver con métodos educativos y evaluativos. Yo le digo a mis estudiantes, le digo, si terapia no es reeducación, ¿qué es terapia? Y si es reeducación, si no tiene evaluación, ¿de qué reeducación me están hablando? ¿Ya? Porque ustedes reciben a un usuario, como se llama en terapia, en una condición A y lo tienen que llevar a una condición B. O si ustedes quieren, lo reciben en una condición B y lo tienen que devolver a la condición A. Y para eso tienen que saber de dónde están, hacia dónde van. Y hago el mismo procedimiento. O sea, no hago pruebas de conocimiento, las tengo, pruebas de alternativas, nada de eso, sino que fundamentalmente trabajos y exposición de trabajos que son compartidos por todos los demás. Entonces todos los demás ven qué es lo que reciben y qué es lo que no tienen o qué es lo que tienen. Nada nuevo, lo reconozco y me parece bien, pero he sido capaz de despercudirme, una palabra, no sé si es chilena o no, despercudirme, sacarme de lo que uno habitualmente hace. Porque si yo no aplico una prueba y no tengo un puntaje, ¿cómo le pongo nota? Bueno, de acuerdo a los productos. Y para esos productos tendré pautas, y para esas pautas tendré criterios, y podemos construirlo todo lo demás. Eso es lo que he descubierto que me ha costado. Porque en mi origen yo era absolutamente cuantitativo. Absolutamente cuantitativo. Enseñaba estadística, metodología de investigación, esos eran mis temas con esta cosa de software y todo lo demás. Entonces ahora estoy en esta otra mirada, una mirada mucho más coherente con lo que es la persona, con sus posibilidades, y más bien centrándome en el proceso, más que en que me muestren los productos. No sé si en algo puedo aportar. Muchas gracias, doctor. Fantástico. Totalmente de acuerdo. Creo que nos ayudó a romper paradigmas propios como evaluadores y sobre todo a repensar la evaluación. Repensar, pero en lo positivo. Hacerle partícipe de su proceso, del reconocimiento de sus avances. Por eso me pareció muy interesante lo que dijo, porque no concibo una evaluación sin criterios o indicadores que le permita al estudiante ver hasta dónde o de qué manera está avanzando. Entonces, por ahí para mí siempre una rúbrica es un medio
que yo lo pongo a consideración de ellos y ellos pueden ir observando cuánto le falta o cuánto ha avanzado, y eso lo pueden ver de manera individual o grupal. Por lo tanto, me parece súper bien, o sea que muy interesante su experiencia y de hecho sirve muchísimo. Muchísimas gracias por su respuesta. Okay. Ok. Claudia estaba y veo Mónica. Sí, gracias María Esther. Le va a continuar Claudia Martínez y luego Paz Cuevas. 5 Ya. minutitos, por favor, para cada Sí. uno, porque tenemos otros más que están también levantando la mano. Gracias. Pues, ¿se escucha bien ahí? Sí. Súper bien. Genial. Bueno, muchas gracias ahí al profesor por mandarnos. Yo soy la estudiante y prueba viviente de lo que él menciona, de su sistema de evaluación y de trabajo. Concuerdo muy gratamente con un aspecto que la evaluación, y hay que sacar ciertos paradigmas de la evaluación como la valoración que tiene, porque queramos o no, la evaluación en distintos lugares tiene una forma importante, pero generar el conocimiento a través de una evaluación yo considero que es lo más importante que usted menciona. Y me queda la consulta, indistintamente yo sea la prueba viviente de usted, profesor Tito, de cómo lo hace, pero ¿cómo generamos conocimiento a través de una evaluación, como mencionaba delante quien habló, desde los nuevos paradigmas evaluativos? Es que interesantísimo tu comentario y gracias, Claudia. El link se los envié media hora antes a los estudiantes, así que no sé si se habrá incorporado a alguien más, pero era una invitación nomás, a un curso del magíster. La pregunta es, ¿qué conocimiento queremos generar? Esa es la pregunta. O sea, yo invierto más que cómo lo generamos, ¿qué queremos generar nosotros? ¿Cuál es el norte que nosotros queremos desarrollar? Porque claro, si mi norte es la Revolución Francesa, el conocimiento de la Revolución Francesa, ¿cómo puedo generar conocimiento de eso? Puede ser que sea a través de la nomotecnia. Recordar, repasar, y así lo hemos hecho en la historia. Pero si lo que yo quiero es generar un conocimiento que me lleve a cómo se viven los procesos sociales hoy día de cara a lo que fue la Revolución Francesa, me obliga, ¿cierto?, a lo mejor a hacer una dramatización y en ella entonces poder descubrir si ellos han descubierto lo que era de fondo y más importante en ese proceso social. ¿Sí? O sea, dependiendo de cuál es el conocimiento, es la forma. Yo creo que nosotros tenemos un conocimiento demasiado esqueletizado, demasiado, no sé si son palabras que a lo mejor no existen, esqueletizado, o sea, está no tan solo estructurado, sino que no se puede mover de esa manera. ¿Ah? En Chile hay todo un movimiento hoy día en las enseñanzas de la ingeniería de bajarle un poco el nivel y el perfil a las matemáticas sin bajar el nivel y la perspectiva de la formación de los ingenieros, que debe ser de altísimo nivel. Pero, ¿qué matemáticas necesita hoy día un ingeniero para poder construir puentes, elevar edificios, que sea otro lo más? No es la misma matemática que necesitaba antes, donde antes lo que necesitaba era tener una habilidad. Hoy día tiene que tenerse una capacidad. Y ahí empezamos a cambiar. Entonces, pero luego viene, y con esto termino, la idea de que nosotros como evaluadores tenemos que, entre comillas, yo lo dije un poco al pasar, meternos en el algoritmo. ¿Qué cosas, o sea, por lo tanto me obliga a mí a saber mucho más de cómo es el conocimiento que yo quiero que el estudiante desarrolle para ver si yo voy viendo si él lo va haciendo. Por eso que la evaluación por competencia, entre comillas, tiende a ser más cómoda, necesita talleres para todo eso, para poder hacerlo, pero donde entonces yo voy mostrando lo que tenía que hacer y lo está haciendo. Yo acabo de cambiar una ampolleta. Cambiar una ampolleta. Pero eso significa que yo tengo que tener ciertos procedimientos que tuve que hacer. Apagar la luz, esperar que se enfríe, tomar, etcétera, 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 colocarla de determinada manera. Ese algoritmo es el que yo puedo evaluar. Todo el modelo Turing se basa en eso hoy día en la evaluación en Europa. ¿Ya? O sea, bueno, esa sería en parte la respuesta, Claudia. Muchas gracias, profesor.
A continuación, Paz Cuevas, luego le sigue Mónica Murto. Hola, ¿qué tal? Discúlpame, se me fue nomás la manito del Ah, alzar ya. la mano. Discúlpeme. Ok, gracias. Ok, gracias. Mónica Murto. Mónica, tu micrófono, por favor. Ahí está. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Bien, un poco de disculpa por estoy un poco recuperándome del COVID, sino que me pareció muy interesante la reflexión que usted hizo sobre que la sociedad está realmente desencantada de la educación. Eso es lo que yo creo realmente, ¿verdad? Y en ese sentido concuerdo con su idea, realmente veo que se está tomando la educación con mucha ligereza, ¿verdad? Tanto en las instituciones educativas como en la familia misma, ¿verdad? En ese sentido, tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como la evaluación, como usted dice, se está tomando tanto por docentes como por instituciones educativas, con poca seriedad, veo yo. Entonces, en ese sentido, veo que los estudiantes están muy preocupados por la calificación más que por la formación, por el desarrollo de competencias mismas, ¿verdad? Entonces, quisiera escuchar en ese sentido, en esta línea, ¿verdad? ¿Qué estrategias o qué recomendaciones usted puede darnos como especialista en educación para volver a repensar, como dice usted, ¿verdad? Que es un concepto muy importante hoy día, desestructurarnos un poco de lo técnico, ya tanto sea en evaluación como en educación, y volver a enseñar y evaluar para la vida, desarrollar y evaluar competencias en los profesionales, ya que estamos en el ámbito de la universidad, ¿verdad? Entonces, para desarrollar y evaluar competencias, entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Cómo podemos volver a sensibilizar a los estudiantes mismos de la carrera de Ciencias de la Educación en grado y en posgrado, ¿verdad? De que lo importante realmente es lo que queda en su formación técnica como educador, más que la calificación misma, ¿verdad? Que él pueda autoevaluarse, que él pueda cerciorarse de que va ganando competencias como profesional en la educación y no tanto esa calificación que si no es un 5, muchas veces muchos estudiantes entran en crisis, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar su reflexión sobre ese punto. Gracias, doctor. Okay. Muchas gracias, Mónica. Un comentario antes de intentar responder, es que siento que esta conferencia ha sido interesante por las preguntas de usted y los comentarios de usted. Ojalá que se pueda desgravar después y transformar en un documento también, no sé, pues de consulta de usted, de todo el mundo. Creo, no me equivoqué cuando dije al comienzo, que si una nueva idea o una idea llama la atención a alguien, el tiempo trabajado valió la pena. Y ahí creo que está la respuesta, Mónica. ¿Cuál es el desencanto de nosotros? ¿Cuál es el desencanto de la sociedad? Que la sociedad no nos ha enseñado a cómo ser autovaloradores de lo que estamos aprendiendo, sino que nos exige que tenemos que aprender lo que nos están diciendo. Entonces, el valor de lo que yo recibo es lo que se ha perdido en el tiempo. En general, o sea, aquí entramos en un tema curricular entonces. Creo que el currículo necesita ser... O sea, si ahora yo bajo de la... Yo dije, repensar la educación desde la evaluación. La evaluación va indicando dónde está la crujidera, los chirridos, los fierros que golpean, dónde están los cortocircuitos. Eso es la evaluación. Pero entonces ahora tenemos que ir, esa es la problemática, tenemos que ir a la solucionática. Una de las solucionáticas, ¿cierto? Tiene que ver, una de ellas, ya lo mencionamos antes, la familia. La familia. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Otra es, ¿cierto?, las tecnologías, pero en estas tecnologías que a lo mejor nos hagan estar a todos presentes, porque existen esas tecnologías,
como si estuviéramos presentes, pero ninguno está presente. La holografía. La holografía ya existe, no tan solo es tema de películas, de Walt Disney y cosas así, sino que me informaron alguna vez que las empresas japonesas ya tenían esa solución y no la querían lanzar porque faltaba el desarrollo y la venta de todos los equipos que hoy día tenemos en el mundo. Pero la holografía, o sea, que yo vea a una persona aquí al lado mío, pero esa persona no está, o sea, la voy a tocar y no la tengo, pero la siento, la veo, la escucho. No sé cómo va a ser ese mundo, ¿ya? Pero ese mundo viene. Bueno, el tema es que el contenido que nosotros estamos enseñando no tan solo es un contenido de alguna manera enciclopedista, que muestra cómo fue la historia y no nos prepara para contar nuestra historia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que un reencantamiento que se da, y créanme que se da desde los niños más pequeños hasta los adultos más grandes. A mí, cuando me gusta hacer clases, a mí me gusta hacer clases, es verdad. Pero incluso yo creo que hasta ahora lo he logrado, ¿no? En mi parecer, con mis estudiantes, a través de esta forma, que uno tenga a los estudiantes prendidos del tema, prendidos. O sea, tan atentos. Oye, no, yo siempre le digo a mis estudiantes, tomen nota, graben si quieren, cuando tenía presencial, porque sus cuadernos van a terminar en blanco. O sea, alguien mira el cuaderno y dice, pero este profesor no hizo clase. Pero los estudiantes estaban prendidos porque uno iba desarrollando un tema que a ellos los interpelaba, que a ellos les daba sentido. Nuestra educación está despersonalizada. Y despersonalizada no significa que yo no respeto los derechos humanos, ni mucho menos, sino que despersonalizada en el sentido de que no considero qué es valioso para él. O si lo considero como tengo que considerar el grupo, me pierdo. Un ejemplo que suelo ocupar yo. Los estudiantes no quieren leer lo que los profesores buscan que sea interesante para leer ellos. No quieren leerlo. No les gusta leer, decimos. No les interesa leer. ¿Y cómo se explica que existan bestsellers que los devoran los jóvenes, los niños, cualquiera? ¿Cómo se explica que existan sagas de películas basadas en esa literatura en que, y la explicación es porque esa película o ese libro, El Señor de los Anillos, qué sé yo, todas Crónicas de Narnia, por nombrar algunos, tienen en común algo que hace que esa persona se sienta interpelada y necesitada de ello. Es su necesidad. ¿Se acuerdan que dije yo antes? Las necesidades de carencia y la evaluación, su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Su necesidad de lo desconocido, de lo inimaginable, su necesidad de traspasar los tiempos, de volver al pasado, de ir al futuro. Y todo eso han sido bestsellers. Pero nosotros estamos siempre buscando lo que es lo concreto, lo que son necesarios y que uno después igual llega a leerlo y a conocerlo. Pero un poco ponemos primero el contenido duro, que duro no tiene que ver porque sea bueno, sino que duro en el sentido de que cuesta penetrarlo, y no tomamos el contenido sensible. Yo hablaría de contenido sensible. Eso podría ser una pseudo respuesta de mi parte, Mónica. Está muy bien, doctor. Muchas gracias. Venancio Fernández, para luego ya culminar nuestra conferencia, si le pueden dar por favor el micrófono. Venancio Fernández. ¿Se lo doy yo? A ver. Tiene que ser sala técnica. Se lo voy a dar yo, a ver si puedo. Está ahí está, ahora sí. Muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy interesante la ponencia y creo que como educador nos toca muy de cerca todo lo que hemos escuchado, sobre todo el tema de la evaluación que
siempre, como usted ha mencionado, siempre hay un prejuicio, preconcepto al respecto, porque cuando llegan los momentos de cierre de etapas, yo que estoy en un colegio, y empiezan también las tensiones, porque está latente ahí el tema de la evaluación, porque como que se va manteniendo esa idea de que la evaluación se hace al cierre de la etapa y ahí se carga todo el peso de la evaluación. Sin embargo, esa idea ya se ha superado en el plano discursivo, en el plano teórico, pero en la práctica sigue latente. Y justamente en ese vaivén estamos ahora en el ámbito de la educación media, por ejemplo, donde estamos un poco desesperados porque los alumnos nos han respondido, nos han enviado las evidencias de su trabajo, y no sabemos si se producen los aprendizajes, una serie de cuestiones, y entonces salen ahí a veces los discursos que si los alumnos fracasan es por culpa de los docentes, y una serie que donde se carga sobre un sector el peso digamos, del fracaso. Y usted ha mencionado que el rol de la familia es muy importante. ¿Cómo hacemos para que la familia asuma su responsabilidad y que muchas veces, por más que queremos suplir ese rol como docente, el rol de la familia es muy difícil realmente de asumir esa responsabilidad por muchas cosas que nos compete desempeñar, ¿verdad? Eso es por un lado, cómo lograr eso. Y por otro lado, es la evaluación o la educación por competencia, la evaluación por competencia, que es digamos, la corriente actual que está vigente. Y a mí ya me hace cuestionar esta situación de la educación por competencia, porque si miramos es demasiado bueno el planteamiento, el saber hacer, el saber ser, el saber convivir, una serie de cuestiones, pero para mí que la educación por competencia pone énfasis en el saber hacer, porque es un término más o menos que viene de una ideología política, económica, y del neoliberalismo, ¿verdad? Que más bien apunta hacia el producto, pero no apunta, no prioriza al ser. Entonces, ¿no sería una manera de repensar esta forma de educación, doctor? No sé si estoy en lo correcto, como entiendo la competencia, pero esa es más o menos mi punto de vista y mi reflexión, y también consulto tu perspectiva al respecto. Ok, voy a tratar de tomar todo como valga la redundancia, como un todo para poder organizar mi comentario. Necesitamos, dijimos, repensar la educación. Y hemos tocado varios temas, ¿cierto? Repensar el contenido. Yo nunca he dicho hay que eliminar el contenido, por lo tanto, de la última parte ya estoy aportando algo. Tenemos que, de alguna manera, ¿cierto?, repensar el contenido. Pero el contenido tiene que tener significado. Y aquí entramos incluso en derivaciones técnicas. Cuando se habla de aprendizaje significativo, el aprendizaje significativo de alguna manera partió por las investigaciones acerca de cercanías neuronales, ¿ya? Pero luego fue derivando hacia contexto y finalmente se creyó que el aprendizaje significativo era que fuera un aprendizaje importante. De acuerdo, aceptemos que es importante, pero ¿importante para quién? ¿En qué? Eso es lo que importa en el fondo. O sea, para mí puede ser un aprendizaje importante algo que para otro no lo es. Y eso yo debería ser capaz de aceptarlo y valorarlo, creo yo. Bueno, entonces necesitamos repensar de alguna manera qué es lo que tenemos que lograr. Yo he hablado de este desencanto que hay con respecto a la educación, porque es un desencanto que hoy día debería ser nuestra gran búsqueda para poder enfrentar las condiciones de la pandemia. Si yo me vuelvo a quedar en el tema de la pandemia, porque de alguna manera ese era el contexto en el cual yo quise situarme en esta conferencia, la pandemia nos ha colocado en una situación como que ella tiene que ser resuelta, y una vez resuelta, nada más va a pasar.
Yo creo que necesitamos repensar lo que sea importante. Si nosotros valorásemos la vida, pero no la vida mía solamente, sino la vida de todos, muchas cosas no se hubiesen dado. Todos los países hicieron gala de cosas erróneas. Aquí al lado, Brasil, ¿cierto? El presidente, ¿cierto? Todos sin mascarilla. Pero en España hicieron lo mismo, ¿cierto? Para el Día Internacional de la Mujer, ¿ya? Que es una gran fiesta, ¿ya? Porque había que reivindicar a la mujer. Yo estoy diciendo que no haya que reivindicar a la mujer, no. Pero nadie pensó en las consecuencias que iba a tener ese encuentro con la cantidad de personas muertas. En Chile se supone que hoy día tenemos el 60% vacunado con las 2 dosis. Y un 80% de la gente que había que vacunar con a lo menos la primera dosis. Y el principal fuente de contagio es el contagio hogareño. ¿Por qué? Porque los jóvenes consideran que no tienen que vacunarse, que esto no les afecta, no se van a morir de esto. Y salen de jarana, que eso todo lo demás, regresan y se enferma la persona mayor y muere la persona mayor de su casa. Hoy día hay toda una campaña en Chile por vacunar a los jóvenes, porque ese fue el foco. Antes el foco nuestro fue la tercera edad. Pero si esos jóvenes tuvieran conciencia social, humana, de la valoración, y esa era la salida que tendría que haber planteado la educación. Pero la educación se ha demostrado que no nos enseñó eso. Nosotros no fuimos capaces de enseñarlo. Pero sí sabemos matemáticas, sabemos historia, sabemos biología, sabemos muchas cosas. Ahora, yo vuelvo a insistir, yo no tengo la respuesta de cómo hacerlo, pero creo que necesitamos un contenido que nos humanice. Y en ese plano, creo yo también en la evaluación por competencia, de competencia, para competencia, son diferentes conceptos, pero que no tienen nada que ver con un modelo neoliberal, con un modelo mercantilista, con un modelo pro mercado. No, sino que tiene que ver con el autocompromiso. Entonces, volvemos a la pregunta, a la parte inicial. ¿Qué contenido es el que yo debo ser competente? ¿En qué contenido debo ir? ¿De qué manera debo manejar ese contenido? Y eso requiere de una gran reflexión del país, de Paraguay, de Chile, o si ustedes quieren, de Asunción, o si ustedes quieren no sé, pues del barrio tal, de la Recoa, no sé. Porque estoy pasando un aviso. Yo creo mucho en la nuclearización, en la focalización, lo dije antes. O sea, si pretendemos mejorar el mundo, cambiando el mundo, no vamos a lograr nunca nada. Aprendámosle a los chinos. La peste partió en Wuhan. ¿Cierto? Pues mira usted, Wuhan. 11 millones de habitantes. Los cerraron. Los de Wuhan se cuidaron. Estuvieron aislados. Y el otro día salía la noticia de que se había generado un concierto al aire libre multitudinario en Wuhan, cuando tenemos 11 millones de personas en una ciudad, debe ser harta gente, ¿ya? De jóvenes sin mascarilla, porque todos estaban considerados ya aislados. Eso se llama nuclearización. Es lo que hizo Vietnam, es lo que hizo Australia, lo que hizo Nueva Zelanda, ¿ya? Pero no sale ni entra nadie. No sé, esos son conceptos educacionales. O sea, significa que yo acepto aquello, lo valoro y lo asumo. Nuestra enseñanza de contenido ha sido tan dañina como podría ser una enseñanza por competencia si la enseñanza por competencia la despersonalizamos también. Entonces por eso que el repensar es una palabra un poco más profunda que simplemente un eslogan. Lo digo en la última frase. Esto no es un eslogan. Repensar es volver a pensar para encontrar la respuesta que nosotros necesitamos. Yo les quiero agradecer de verdad que ustedes han tenido la paciencia de escucharme con una gran cantidad todavía de participantes, pese a las, no sé, 2 horas que llevamos ya, pero ha sido muy grato para mí.
Muchísimas gracias, doctor Larrondo. Realmente fue una tarde magistral con su conferencia donde ampliamos los conocimientos en relación a la evaluación educativa. Muchísimas gracias también a todos los participantes y a los que hicieron sus preguntas, que realmente hizo que esta tarde fuera muy amena y muy dinámica. Antes de cederle la palabra al vicerrector de la Universidad Metropolitana de Asunción, me gustaría que desde soporte técnico me ayude a enviar un certificado de participación por esta brillante conferencia que nos ha brindado el profesor Larrondo, como a él le gusta que se le diga. Si soporte técnico, por favor, me puede ayudar a compartir el certificado. Ahí está. El reconocimiento desde la Universidad Metropolitana de Asunción por la excelente ponencia como disertante de la conferencia académica sobre la evaluación en el contexto educativo actual. Muchísimas gracias, doctor Larrondo. Yo le cedo las palabras al doctor Gómez, vicerrector de la Universidad Metropolitana de Asunción. Su micrófono, doctor. Doctor Gómez. Ahí está. Gracias, doctora Nair, y muy especialmente al doctor Tito. Realmente una conferencia excepcional. Y voy a utilizar tus palabras, doctor. Yo estuve prendido toda la tarde desde que comenzaste la exposición, y creo que la mayoría de los colegas y los estudiantes que han participado también estaban prendidos a lo que estabas exponiendo. Por eso, muchas gracias por lo que has hecho, y desde ya el saludo fraterno para vos desde Asunción. Ok. Bueno. Muchas gracias, doctor Larrondo. Gracias por participar a todos también, y como dice el doctor, por prenderse todos estos minutos con nosotros y poder compartir. La charla también se va a encontrar grabada por los canales de YouTube de la Universidad Metropolitana, así como también pueden compartir cada uno entrando en Facebook y comparten lo que fue la conferencia magistral del doctor Tito Larrondo. Buenas tardes para todos y hasta una nueva fecha de las conferencias académicas virtuales de la Universidad Metropolitana de Asunción. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Nos comunicamos.